espacios de formación. Bueno, buenas noches, maestras y maestros. A nombre de la Asociación Sindical de Valle Asieva, hoy tenemos el gusto de volvernos a de conversar alrededor de un tema que es de vital importancia para nosotros, como lo es el proyecto educativo institucional. Hoy tenemos como invitado a nuestro compañero Óscar Alonso Acosta. Él es magíster en antropología, licenciado en filosofía y profesional en recreación, con capacidad y habilidad para adelantar procesos de formación en educación superior. Aparte de con las competencias para investigar, diseñar, orientar y desarrollar procesos y proyectos de investigación antropológica y educativa en resolución de conflictos, convivencia, paz, construcción de cultura ciudadana en los diferentes contextos interculturales, ambientales y con la incorporación de las TIC. Pero hay un elemento que es clave y es también la razón por la cual tenemos aquí al compañero hoy con nosotros, y es que el compañero trabajó como operador con la Universidad del Valle, haciendo acompañamiento en la armonización de los PEI en las diferentes instituciones educativas. Espero que algún maestro lo recuerde, si están aquí para que distensione al compañero. Igual ya le hemos dicho que este es un espacio muy chévere, porque las maestras y los maestros son muy respetuosos cuando se trata de aprender, y esos espacios han mostrado eso. El compañero, a diferencia de otros invitados que de alguna manera están en algún grupo o trabajan para una empresa, el compañero no trae preguntas así que digamos, no, vamos a entrenarnos para esto, no, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que sea también un espacio de formación donde él brinde unos elementos normativos de importancia para que nosotros vayamos mirando también por dónde es posible que se nos pregunte para nuestra evaluación. Entonces, en ese sentido, el compañero está aquí por su pertinencia y por su saber respecto al trabajo realizado en campo con el PI, que nos parece muy importante. Sin más preámbulos, metodológicamente, maestras y maestros, lo que hacemos es que dejamos a nuestro expositor presentar toda su idea. Él trae una presentación, dejamos que avance con ello y ustedes pueden hacer las preguntas en el chat o luego levantar la mano, pedir la palabra, que para eso aquí no se ha ido nadie sin participar. Sí les vamos a dar la palabra, pero lo que pedimos es dejemos que el compañero avance, termine, nos cuente qué es lo que trae para nosotros sobre el PI y con base en ello y nuestras dudas comenzamos a conversar con el maestro. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Diego Fernando, porque así nos rinde más el tiempo. Bueno, entonces voy a dejar de presentar acá, voy a quitar mi cámara. Óscar, aquí le presento a los maestros y maestras. Hemos tenido en las últimas 2 charlas maestros de otras regiones. Ya por ahí nos contestó el compañero de Montería. Entonces, a veces también se nos conectan compañeros del Chocó, de Cartagena. Entonces, bienvenido, profe. Por aquí estamos dispuestos a escucharlo. Vale, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Vale, bueno, agradecido pues por la invitación que me hace Asieva a participar en este espacio de formación. Como lo decías, pues digamos he tenido la fortuna en los últimos años de acompañar diversas instituciones educativas en la ciudad de Cali, pues alrededor de lo que tiene que ver con pues el proyecto educativo institucional, PI, pero como veremos no solamente hoy ya se habla de PI, también se habla de PEC, también se habla de PERC, que tienen que ver con contextos particulares, contextos localizados, comunitarios o rurales, pero bueno, de eso ya hablaremos un poquito más adelante. Y pues bueno, a gusto de estar nuevamente con maestros, con colegas en formación. Yo, o sea, si bien se había propuesto una metodología donde primero presento y después las preguntas, le he dicho a Shirley que si era posible intervenir o cambiar esa metodología para respondernos un poco, para preguntarles, pues la pregunta con que se titula esta conversa, más que una conferencia, es una conversa entre nosotros.
y quería escucharlos a ustedes primero, pues ¿para qué el PI? ¿Para qué el PI en cada una de sus instituciones? ¿Será que eso sirve o todo lo contrario es una talanquera para el ejercicio de mis funciones docentes? Quería comenzar por esa pequeña conversa. Qué pena que les modifique la metodología, pero así vamos dándole, digamos, orientación un poco a lo que se quiere presentar esta noche. También pueden participar por el chat. Eh, Carmen nos dice que es la ruta de navegación, lo que me orienta. Muy bien. Si alguien de pronto quiere abrir el micrófono y compartirnos, eh, también es válido. Bueno. Complementando un poco lo que plantea Carmen, claro, es la ruta, la hoja de ruta de orientación, pero de la experiencia educativa que va a determinar esa identidad, ese sello de la comunidad educativa a la que se pertenece. Por eso en el PI es fundamental que se exprese la visión, la misión, los perfiles, que se quiere formar, es decir, como el conjunto de acontecimientos que se planifican de tal manera que le dan el orden, le dan esa hoja de ruta a la institución educativa. Muy bien. Dice Claudia Ximena que nos ayuda a fijar objetivos en común para ir hacia una misma meta. Bien, digamos que efectivamente el PI, como ya lo vamos a profundizar, pues es un documento, yo lo voy a llamar un documento técnico, pedagógico, administrativo, el cual orienta las acciones misionales de las instituciones educativas y las actividades misionales de las instituciones educativas, pues entre unas tantas es la educación como lo vamos a ver. Sin embargo, aunque digamos desde el 94, donde se regula la educación con la ley 115 o el marco regulatorio que tenemos actual vigente, se requiere o se implementa que cada institución educativa tenga un documento. Un documento, si quieres, vamos pasando a la segunda diapositiva, un documento que le da una autonomía institucional a las instituciones, pero una autonomía que está demarcada por un marco normativo que está determinado por un Estado nacional, ¿ya? Que es la ley. Entonces, me permite leer y voy ampliando. Entonces, el proyecto educativo institucional PI, pero aquí quiero acotar, no solamente hay proyectos educativos institucionales, sino también hay proyectos educativos comunitarios, los que son de Cali y y trabajan en instituciones etnoeducativas, tienen proyectos educativos comunitarios, o aquellos que trabajan en instituciones educativas rurales tienen proyectos educativos rurales, ¿ya? Entonces, lo institucional, o el nombre, este último nombre, pues va a depender de acuerdo a la zona que va a determinar las características. Por eso es importante que esa orientación vaya a responder a unas características. ¿Características de quién? De los contextos educativos. Entonces, muy bien, como usted lo dice, es una carta de navegación de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en donde se especifican, entre otros muchos aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes, los didácticos disponibles y necesarios, y las estrategias pedagógicas. Esto, no, todavía no. Esto va a ser clave en términos de qué, porque se supone que si ya hay un marco normativo, regulatorio, que nos dice cómo debe ser la educación, ¿por qué entonces las instituciones deben de tener la autonomía para formular sus proyectos educativos? Y eso es lo que hagamos a determinar o a intentar de comprender, digamos, en últimas, más allá de lo normativo, más allá de lo establecido en la norma, y es que cada institución educativa es un proyecto, es una intencionalidad de formación.
cada institución tiene su propio sentido, su propia, si se quiere, fundamento hacia dónde se quiere formar a sus estudiantes, ya sea la básica primaria o sea la básica secundaria. Esto está normado, o digamos los principios de los PEI están normados, digamos, en el artículo 14 del decreto 1860 del 94, donde dice, donde le obliga, pues de obligatoriedad, que todas las instituciones educativas deben elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, y esto es claro, hay que tenerlo presente, y la comunidad educativa no solamente son, digamos, los docentes, los directivos, los estudiantes, digamos, la comunidad extramuros, incluida padres, pero también el sector productivo, quienes deben participar en esa elaboración del proyecto educativo institucional, que se expresa pues, en los fines educativos definidos por la ley. Si bien hay una autonomía, esa autonomía está definida por la ley, pero debe tener en cuenta esos condicionamientos o esas condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. Es decir, si bien hay un marco regulatorio educativo, ese marco regulatorio debe responder a unas condiciones. Por eso no es lo mismo una institución educativa en un sector o en una región como el Chocó, que decía la profe, que participa del Chocó, o de hecho en el mismo Chocó, no es lo mismo una persona o una institución educativa en Quibdó que en Jurado, que en Vallasolano, que en Nuquí, que en Pizarro, ¿ya? Porque son condiciones distintas, unas son ciudades, municipios con río, otras son de mar, y hay unas condiciones ahí, sobre todo culturales, económicas, ambientales, que habrá que añadir aquí, que hacen que los procesos educativos tengan unas intenciones totalmente particulares, ¿ya? Entonces, como lo digo acá y lo refuerzo, eso es totalmente clave, por eso, ahora que hablemos de la formulación del proyecto educativo debe responder a esas situaciones, no solamente, digamos, a lo normativo, sino a las disciplinas. Por eso decimos que la educación es el primer motor de desarrollo, porque debe responder a esas necesidades. Lo cual pone, es una cosa que discutimos mucho cuando estamos trabajando con los docentes, y es que el acto de educar, entiéndase, o en un sentido muy reducido, no solamente está en el aula, sino que trasciende el ejercicio del aula, ¿ya? Pasa por otros medios, pasa por también responder a las necesidades de desarrollo de la región o de la zona circundante donde está, digamos, la institución educativa, ¿ya? Entonces, y aquí para resumir esta diapositiva, digamos que el proyecto educativo institucional, PI, o proyecto educativo comunitario, PEC, o proyecto educativo rural, responden a un proyecto educativo normado por la ley, pero que debe mirar las condiciones, decíamos aquí, sociales, económicas, y ahora podemos agregarles las ambientales de cada institución educativa. ¿Bien? Dale, profe. Ay, como les decía ahorita la profe, qué pena, tengo un perrito muy bulloso y de pronto van a escuchar de fondo sus ladridos. Entonces, eh, como le decía la profe ahorita, es una carta de navegación que define o dirige hacia dónde va una institución educativa. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que orientan? ¿Qué es lo que definen? Caracterizan a cada institución educativa, evidentemente definido por la norma. Ahora, uno se podría preguntar, pero ¿por qué habría que ser un PI? Ya lo respondimos un poquito antes. Con esas condiciones, si ya, digamos, la norma dice qué es lo que debemos enseñar, ya casi que hay un currículo establecido, hay unas materias o unas asignaturas de obligatoriedad.
la dinámica está en, o digamos, lo que tiene que, o lo que el PI nos va a comenzar a decir, bueno, usted eso que está en la norma, eso que está establecido ahí, ¿cómo lo va a dar? Porque no es lo mismo, digamos, voy a poner un ejemplo, y esto lo discutíamos en una institución educativa en Cali. Cali formó unas instituciones, sobre todo en los años 70, con una intención, con una intencionalidad para formar industriales, para formar una formación de tipo industrial técnica. Pero la realidad de Cali es que hoy ya no es una ciudad tan industrial ni tan técnica, sino que es una ciudad de servicios, culturales, deportiva. O sea, eso implica que hay unas orientaciones del contexto que estén determinando otros sentidos, otras intencionalidades, otros también, si se quiere, iniciativas por parte de los estudiantes que son muy diferentes a los 70s, 80s, cuando la ciudad de Cali y el país estaba pensando un país industrial. Hoy, digamos, hay otras, están emergiendo otras necesidades, otros gustos que implica que se reformule, digamos, el sentido propio de las instituciones, ¿ya? Y que muchas veces, digamos, no concuerdan con los propósitos de formación que tienen los profesionales, ¿ya? Es decir, el licenciado en matemática, en biología, en sociales, digamos, no se le, digamos, su formación no pasa de alguna manera en sentido por preguntarse el sentido de su proceso o sus contenidos que se desarrollan en su carrera, o cómo eso conecta con la realidad que viven los estudiantes y cómo eso va a responder a dinámicas de desarrollo, a dinámicas de cambio sociales. Bien. Bien, eh, por favor, la siguiente. Ahora, ¿cómo se debe formular un PI? ¿Cómo se debe de hacer? ¿Qué debe contener? ¿Con quién se hace? ¿Para qué se hace? ¿Cuánto dura? Si eso es una vez por siempre, si se le paga a una institución diferente para que te lo haga, o cómo eso opera con los objetivos o cómo se conecta con otras, eh, por ejemplo, con otras intencionalidades educativas. Entonces, lo primero que hay que entender es que el PI es un documento, lo dije ahorita, técnico. ¿Técnico en qué sentido? En que me orienta unas cuestiones de qué es lo que se debe de hacer, ¿ya? Administrativo, porque me permite gestionar, y hablemos de la gestión educativa, es decir, cómo se desarrolla, cómo se hace, digamos, el hecho educativo. Y pedagógico es que, en últimas, las instituciones educativas a diferencia de otros tipos de instituciones, digamos, por ejemplo, las comerciales que tienen una finalidad comercial o de lucro, pues las instituciones educativas tienen unas finalidades educativas, pedagógicas. Entonces, es un documento que como institución debe amarrar, debe conectar todas sus acciones, porque, como lo decía ahorita, eh, la educación, por lo menos en el siglo XXI, no se limita simplemente a el ejercicio de aula, ¿ya? Trasciende, va mucho más allá. Tiene que ser un puente conector entre la formación de las nuevas generaciones con un sector, una sociedad que de alguna manera está también desarrollando procesos de desarrollo de la sociedad. Por eso, y ustedes seguramente lo han escuchado, seguramente ustedes lo han discutido, y es que parece muchas veces que hay una desconexión entre lo que pasa en la escuela con el mundo, digamos, por fuera de ella, el sector productivo, el sector deportivo, el sector cultural, y lo que debe hacer es un puente que permitan que los estudiantes en ese proceso de formación pues puedan transitar a esos diferentes sistemas y instituciones que les permitan, digamos, seguir desarrollándose a futuro. Entonces, ¿qué es lo que se promueve a la hora de hacer un documento como un PI? Uno, que sea concreto, ¿ya? No hay que confundir, profes, el PI con el modelo pedagógico,
¿ya? Que son, muchas veces puede pasar que haya la confusión. El modelo pedagógico hace parte del PI, ¿ya? Pero no es el PI. ¿Qué es el modelo pedagógico? Las orientaciones educativas o el modelo sobre el cual, digamos, se fundamenta el hecho educativo, el proceso educativo. El modelo pedagógico hace parte de la estructura, como lo veremos ahorita en la estructura que les voy a mostrar del PI, hace parte de toda la estructura de engranaje que posibilita el hecho educativo. Entonces, ¿concreto en qué sentido? De que debe ser real, es decir, que sea un documento que sea útil, que sea funcional, que le permita a los docentes, por supuesto, que le permita a los directivos, que le permita a los padres de familia, a los estudiantes y a la comunidad de extramuros, pues le permita, digamos, poder orientar, poder saber hacia dónde va el proceso formativo que se está desarrollando en esa institución, ¿ya? Entonces, cuando se dice que es concreto, es que diga o que se oriente lo que se necesita. Entonces, uno puede encontrar PIs con eh, PI de 500, 400 páginas, que al final lo que hace es que uno se pierda en las orientaciones que está encontrando ahí. Segunda característica de un PI, que sea factible, es decir, que se pueda realizar, que sea real, que responda a las necesidades, hablamos ahorita de las necesidades, de el contexto donde se ejerza. Voy a decir digamos, un exabrupto, por ejemplo. Digamos que dentro del plan de estudios de la educación física se contemple la natación, pero en la institución educativa no hay piscina y ni siquiera en el sector circundante hay tampoco piscinas o río, bueno, que permitan, digamos, desarrollar la práctica o la disciplina de la natación. ¿Ya? Entonces tiene que responder a necesidades. O, por ejemplo, que quieran desarrollar una formación técnico-industrial o administrativa, pero no tengan los docentes, no tengan las instituciones que puedan anexar o que se puedan hacer algún vínculo que les permita, un SENA u otras instituciones que les permitan hacer esa formación. Esa es otra, digamos, característica fundamental que debe tener un PEI. Y otra característica es que se tiene que evaluar o que sea evaluable, o sea, que permita, que sea un documento que permita dar indicación, que pueda indicadores de lo que se está cumpliendo. O sea, es un documento, yo le llamo un documento, tiene que ser un documento vivo, o sea, un documento que no se haga porque es por obligatoriedad de ley, que si llega a alguna Secretaría de Educación, alguna auditoría, y usted no lo tenga, pues lo van a sancionar, y que por eso hay que tenerlo, y que se hizo una vez, nunca más se utilizó, nunca más se leyó, se discutió, porque era simplemente para cumplir la normativa, sino que tiene que ser un documento vivo, que sirva, que si hay un proceso administrativo, pedagógico, que se requiera o que necesite, digamos, ir a consultarse para saber cómo operar, pues ahí esté, digamos, ese documento. Por aquí hay un comentario, dice la profesora Lisbeth que el PID debe ser un documento de construcción colectiva y en permanente revisión, ajuste que responde a las condiciones y cambios del contexto. Muy bien, mi profe, muy bien por lo que dice, y efectivamente. Ahora, digamos, esos son los elementos generales que estoy determinando aquí de que debe ser concreto, factible, evaluable, pero como lo dice la profe Lisbeth, lo primero que es para construir ese documento o este PI, no es una construcción, como le decía yo ahorita, uno que se mande a hacer, es decir, le pagamos a un tercero para que lo haga, o lo hace el rector, o lo hace un grupo de coordinadores, no. El PI tiene como característica fundamental que este es un documento construido con la comunidad educativa. Y decía ahorita que la comunidad educativa pues está compuesta por todas las personas que circundan y que tienen que ver con las instituciones educativas. Y no solamente padres, estudiantes, docentes y directivos, sino también el sector productivo.
Otros sectores y los sectores comunitarios también hacen parte de la comunidad educativa y por tanto esos sectores tendrían que estar vinculados en la construcción de ese documento. ¿Ya? Un documento que tiene una estructura que la vamos a ver. Ahora, no es una construcción que se haga una vez y para siempre, no. Tiene unas temporalidades que van a estar determinadas, como ya lo vamos a ver ahorita, y es con la visión, con la misión que establece cada institución. No es que, digamos, lo hicimos en el 2024 y para siempre ese es, ¿no? Él tiene que tener unas constantes revisiones, ajustes, y aquí estoy tomando las palabras de la profe Lisbeth, que respondan a las condiciones cambiantes de los contextos. Entonces, un ejemplo claro, lo tenemos hace muy poco, tuvo que ver con la pandemia del COVID-19, que cambió las condiciones de la presencialidad por el aislamiento preventivo y eso hizo que la educación remota se convirtiera en una opción de formación cuando teníamos una formación, digamos, totalmente presencial. Eso ha hecho que hoy muchas instituciones educativas hayan transformado y posibiliten, digamos, la educación remota o en algunos casos muy específicos como evaluaciones, se permita, digamos, la virtualidad también pues ajustada a la ley. Digamos, esa construcción colectiva también está determinada por los consensos. Es decir, no debe ser una imposición, y esto aquí es algo muy complejo, digamos, de determinar, porque los consensos implican que de alguna manera las personas cedan o algunos determinan las cosas y otras se puedan negociar y otras sí y otras no. Consensos que permitan o que les posibilite a las instituciones educativas desarrollar su ejercicio académico. Por eso, muchas veces uno encuentra instituciones educativas donde se hacen modificaciones del PI, modificaciones que no son consensuadas, que no se hacen a partir de participación de otros, de la comunidad educativa, lo cual hace que, digamos, esas modificaciones, digamos, no tengan un soporte, si se quiere, de legalidad, a pesar de que, o el consejo directivo, quien es el que aprueba, digamos, las modificaciones del PI, pues pueda decir, bueno, quiénes fueron los agentes que participaron en la construcción de estas modificaciones. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, y es que es construido con la comunidad, debe ser consensuado, pero también tiene que ser flexible frente a las diferentes situaciones del contexto. Es un poco respondiendo al ejemplo que hablábamos ahorita del COVID-19 o a muchas otras situaciones que van apareciendo o que se van viendo porque las sociedades, todos lo sabemos, o las sociedades van cambiando. Y hoy las condiciones de cambio social parecen ser mucho más rápidas que antes y eso implica que los docentes o la comunidad educativa esté en constante atención frente a esas dinámicas y cambios que se deben determinar a partir de un elemento técnico-administrativo. O sea, no puede ser un cambio momentáneo, sino porque cambia las dinámicas completas de la institución. Otro tiene que ser un documento totalmente abierto, es decir, es un documento de consulta pública, es un documento público, público al punto que cualquier persona que lo requiera pueda verlo. Muchas instituciones educativas que tienen páginas, lo cuelgan en sus páginas para que sea de consulta pública, porque lo que se diga que se haga en el documento PI, pues así debe cumplirse en la realidad, ¿ya? Porque esa, digamos, es la carta de presentación de lo que se hace en la institución. Tiene que ser progresivo, es decir, siempre en constante vanguardia, constante cambio de acuerdo a las necesidades. Tiene que tener una integralidad, digamos que ahí sí se debe apegar a la normativa, digamos que constantemente estamos, o el Ministerio de Educación y las diferentes
entidades están en constante cambio o constante actualización o constante normativizando ciertos elementos que antes no estaban normativizados, como por ejemplo la IAI 620, que nos todo con la convivencia. Entonces hay que irlo ajustando a las diferentes situaciones y de integralidad, además que es un documento que, digamos, propende a la garantía de derechos. Y por último, digamos, dentro de sus características más englobantes, es que pues debe ser coherente, ¿ya? Es un documento que debe comprender, es un documento escrito que debe corresponder a una coherencia, ¿ya? Entonces, coherencia en términos de lo que, por ejemplo, se enseña. Digamos que uno de los apartados del PI tiene que ver con la malla curricular, una malla curricular con una serie de horas, con una serie de divisiones por áreas, debe ser coherente con, o el plan de estudio debe ser coherente con lo que se oferta, como también debe ser coherente con el sistema, por ejemplo, de evaluación. ¿Ya? Vamos a la otra diapositiva. Entonces, de alguna manera, uno encuentra que el PI, pues, o los documentos, pues, son el reflejo de muchas instituciones, ¿ya? Entonces, en esa medida en que, digamos, cada institución ha podido, digamos, construir una serie de consensos que le permitan organizar un documento concreto, conciso, que permita cierta claridad, pues eso le permite a cada institución, pues, ir desarrollando una serie de prácticas. O sea, lo importante de un documento PI, digamos, que tengan unas condiciones de orden, de concreción, de evaluación, pues permite que las prácticas pedagógicas, que es lo que, digamos, termina reflejándose, pues tengan una coherencia que les permita, digamos, desarrollar mejores o tener mejores desarrollos institucionales. Pasemos a la próxima, por favor. Entonces, dentro de esas precisiones que hemos dicho, ¿qué se dice o qué se recomienda a la hora de la construcción de un PI? Que como le decimos, que sea colectivo, pero que no se vaya a extender, que no sea muy grande, que responda a lo que se está pidiendo en la norma, y dentro de la norma, pues están, digamos, está establecido por básicamente dos decretos, el 1860 de 1994 y el 1075 del 2015. Digamos que esos van a ser los documentos que de alguna manera orientan cómo se constituye un PI. Ya, digamos que esas orientaciones, si uno va a la norma, pues digamos no es tan claro en términos de cómo se debe estructurar, son más bien orientaciones o orientaciones que de alguna manera cada institución en su autonomía propia, pues termina organizándolo. Ya, por eso, si ustedes hacen el ejercicio, de hecho los invito a que lo hagan, que revisen diferentes PIs que en la web uno puede encontrar en diferentes instituciones, pues va a encontrar que su estructura de orden pues va a ser muy distinta. Sin embargo, digamos que su orientación o su sentido de orientación, pues digamos que cumple o tiene la misma orientación, es decir, que dirija y garantice pues, el servicio educativo. Entonces, dentro de los criterios, quiero pasar a los criterios de cómo se formula o qué contiene más bien, qué contiene un PI. Creo que la siguiente diapositiva, profe. Ahora, un PI, como les digo, lo que está tipificado en la norma, pues nos da muchas orientaciones. En los últimos años, sobre todo a partir de la guía 34, pues se ha definido que se puedan organizar los PIs por una estructuración por gestiones. Como les decía, el acto educativo no se, digamos, no se reduce solamente a la gestión académica, sino que hay otras gestiones que determinan el hecho educativo. La voy a nombrar rápidamente, pues la gestión directiva y administrativa, la gestión directiva,
la gestión administrativa y financiera, la gestión académica y la gestión de la comunidad. Y de entre todas las gestiones, pues son las que posibilitan que el hecho educativo se pueda llevar, digamos, en buenos términos. Entonces, acá es una forma, vamos, presento aquí una forma esquemática de cómo se podría estructurar un PI o cómo se estructura y cuáles son los responsables de cada uno de esos, digamos, componentes de la gestión. No son los responsables de diseñarlo, de orientarlo o de construirlo, sino que son los responsables, digamos, de gestionarlo dentro de la institución educativa. Entonces, encontramos que, digamos, el primer elemento con el cual uno se va a encontrar en un PI y que es el, digamos, el centro sobre el cual se, se, se desarrolla el PI y se desarrolla la institución, tiene que ver con los principios y fundamentos. Uno podría pensar que el centro de una institución educativa sería el plan de estudios. No, porque el plan de estudios va a estar determinado por los principios y fundamentos que, que se desarrollan en la primera parte. Principios y fundamentos que están determinados, ya lo decíamos, ya la profe nos lo decía por ahí, en un comentario, pues están determinados por el contexto, que están determinados por dónde está la institución, quién es la población a la cual ese hecho educativo se desarrolla. Por eso, digamos que uno de los aspectos que tiene el PI tiene que ver con lo que llamamos la reseña histórica. Y esa reseña histórica tiene que ver también cómo, de alguna manera, esa institución educativa pues ha venido, se ha construido durante los años, además porque no se puede negar una historia de construcción, de historias, de saberes, de avances que las instituciones educativas han desarrollado. De hecho, y eso lo discutíamos con unos profes en otra oportunidad, y era cómo a partir del nuevo milenio, este milenio del 2000 para acá, cuando se centraliza la educación y pasamos a instituciones educativas, una central o una, digamos, que administra una serie de otras instituciones, pues se perdió mucha de esa historia y muchas instituciones que se llamaban la Jorge Robledo, pues pasó a llamarse la sede tal de la institución educativa X. Entonces, pero que y ahí habían unas historias, habían unos saberes que se habían construido, también unas cercanías de la comunidad con esa institución que al momento en que se centraliza este nuevo modelo de organización de las instituciones educativas, pues se termina perdiendo. Entonces, esa reseña histórica termina siendo importante para reconocer pues quiénes son o quiénes somos en un contexto particular. Porque esos son elementos que van a permitir dar pues, la misión y la visión institucional. Y aquí me detengo un poquito, y es que tanto la visión y la misión son muy importantes en la institución educativa, porque tanto la misión y la visión, digamos, ahorita la profe, proyectan hacia dónde va la institución, hacia dónde quiere ir. Y hacia dónde quiere ir y cómo lo va a cumplir, pues va a determinar los otros elementos del modelo, digamos, de la institución, tanto así como un modelo pedagógico. Entonces uno encuentra instituciones educativas que a partir de la revisión de la misión y la visión dicen que el modelo pedagógico que están utilizando por muchos años no termina es insuficiente para los nuevos retos que quieren comenzar a emprender y se embarcan por un modelo pedagógico, un enfoque pedagógico totalmente distinto. ¿A partir de qué? A partir de discutir con la comunidad educativa hacia dónde quieren ir. Hacia dónde quiere ir, que por lo general, y aquí aquí le quiero cómo se comienzan a conectar unos documentos con otros, que está determinado muchas veces también por el plan de mejoramiento que las instituciones educativas comienzan a desarrollar
plan de mejoramiento que está determinado un tiempo, que es una pregunta que uno se hace, bueno, o que le hacen a uno los directivos, cuánto debe durar, cuánto es la vigencia de un PI, cada cuánto se tiene que modificar. Digamos, no está estipulado por ley, ya tiene que ver con el fuero, la autonomía institucional, que dice que su PI pues, va de acuerdo a una vigencia determinada en concordancia con el plan de mejoramiento, pero también con la visión que tienen, que han determinado una visión a 5 años, a 3 años. Eso ya depende institucionalmente cómo lo determinen, y de acuerdo a esa visión que han determinado, comienzan a evaluar si ha funcionado o no ha funcionado ciertas acciones que han determinado, y a partir de eso comienzan a hacer modificaciones o ajustes o mejoras a su documento PEI. Por eso esta primera parte de la misión institucional, y la misión institucional es muy importante porque va a ser la que nos va a dar los elementos de orientación. Un tercer momento tiene que ver con la filosofía institucional. Entonces vamos a encontrar que esa filosofía pues va a determinar, digamos, cualidades propias de las instituciones. Y uno encuentra que una filosofía va a depender si un colegio es, por ejemplo, por regiones o por, de alguna manera también, por lo industrial, por lo religioso. Acuérdense que no solamente lo público, sino también lo privado. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus políticas de calidad? ¿Cuál es el perfil de estudiante que quieren tener? ¿Cuál es el perfil docente y directivo de esa institución? Que este perfil no se debe confundir con el de funciones, ¿ya? Una cosa es el perfil de funciones que está determinado por la ley, que es el que usted, digamos, por ley cumple, pero hay un perfil docente que se determina en la institución, es decir, qué tipo de docente debe tener cada institución, qué perfil debe tener cada directivo, qué perfil administrativo y servicios generales, y también un perfil de familia. Es decir, esta primera parte, que es fundamental, porque esta es la primera parte donde se orienta la visión institucional, hacia dónde quiere ir, para dónde va, cuál es el sentido institucional, evidentemente todo también acorde a lo correspondiente por la ley, ¿no? Porque no puede ir en contravía, digamos, a la Constitución Política de Colombia. Profe, la siguiente. Hay un elemento importante, digamos, en términos de esa estructura de PI, y es que el PI también tenga un diagnóstico institucional, es decir, que se establezca un diagnóstico institucional, pues de acuerdo a la periodicidad que se establezca, ¿ya? Digamos, diagnóstico que puede hacer con muchos instrumentos, digamos, el plan de mejoramiento que uno hace, la autoevaluación, digamos, son elementos que, digamos, en estos instrumentos que hablo, pero que es fundamental tener presente en la constitución de un PI. Por eso decíamos ahorita que una de las características de un PI es que sea evaluable. Y una forma de evaluar es poder saber cómo está cada institución. Cómo está cada institución en muchos de los aspectos. Como estamos viendo, aspectos de tipo directivo, administrativo, comunitario y académico. ¿Ya? A partir de ello, entonces, ya podemos establecer entonces elementos como los que ya les hemos venido diciendo, como los objetivos, tanto generales como específicos institucionales, perdón, el enfoque o modelo pedagógico, es decir, después de este diagnóstico, después de establecer una misión, pues hemos decidido que pues, puede ser un modelo pedagógico constructivista, desarrollista, holístico, todos los que pues, hay, digamos, en la discusión pedagógica. Y sobre eso, pues ya se comienzan a organizar pues, las áreas, los planes de estudio, las jornadas, los proyectos pedagógicos transversales, los PPT. Es a partir de que se comiencen a organizar este plan de estudio que tiene que ver entonces ya con la gestión académico-pedagógica. Es decir, que ahí hay toda una orientación o un orden frente a cómo se estructura toda esta
todo este elemento pedagógico de la institución. ¿Profe? Y hay otros elementos que hacen parte del PI, como uno, tiene que ver el manual de convivencia o pacto de convivencia y el reglamento docente, este determinado por la ley, el gobierno escolar, cómo se organiza el gobierno escolar, cuáles son los costos educativos, o sea, estos son los elementos que deben estar ahí, además porque son de conocimiento público, es decir, cómo está organizada la institución, quiénes hacen parte del consejo directivo, académico, ¿ya? El consejo de padres, eh, la rectoría, los coordinadores, los docentes, el personero, cómo funciona la institución, o sea, cómo que todo lo anterior que hemos determinado, esa visión, esos principios, cómo ese plan de estudios se ve desarrollado, se ve ejecutado, pues por un gobierno escolar. Un gobierno escolar que cumple o que cada órgano pues cumple unas funciones específicas para que la institución pueda cumplir. Los costos educativos, ya, que son de conocimiento público, por eso, digamos, los docentes, sobre todo los rectores, al final de sus gestiones al año, pues hacen una audiencia pública para decir cómo se ha ejecutado el presupuesto determinado, presupuesto que está determinado por los principios que se han determinado para el cumplimiento de la misión y de la visión institucional y que están en concordancia con esos mandatos que se han determinado ahí. Miren la importancia de este documento para la toma de decisiones como estos. Es decir, cuáles van a ser los costos o cuáles van a ser los elementos que se van a determinar para los costos, sabiendo, por ejemplo, ustedes saben que cada institución educativa tiene un presupuesto anual, costos que están determinados o esos elementos que están determinados por pues, lo que se requiera en la institución, lo que se ha determinado por el diagnóstico institucional, lo que se ha determinado por el plan de estudios, lo que se ha determinado, por ejemplo, para los proyectos pedagógicos transversales. ¿Profe? Otro elemento importante, en este me parece bastante importante, este que tiene que ver con lo comunitario, eh, y es que, y de hecho, cuando uno va a las instituciones a trabajar, uno encuentra que, digamos, la gestión comunitaria de las gestiones mm, poco desarrolladas muchas veces y que es difícil de desarrollar porque tiene que ver con cómo se involucra a la comunidad, cómo se involucra a instituciones que no solamente son los padres de familia, pero que también son garantes del derecho a la educación. Y cómo entre esos garantes del derecho a la educación, pues la institución educativa como pilar fundamental, como eje fundamental de esos garantes de derechos, pues también vincula a estas otras instituciones comunitarias. Y allí en el PIP se establecen los planes, se establecen las estrategias para garantizar. Entonces, por ejemplo, eh, recuerdo una institución aquí en Cali que cerca tiene un centro comercial y ese centro comercial pues tiene una fundación y esta fundación pues hacía capacitaciones capacitaba a los estudiantes en diversas áreas o también ofrecía servicios de recreación como por ejemplo entradas a cines o a parques recreativos pero también pueden ser instituciones del sector productivo que permiten que los estudiantes, sobre todo de los grados avanzados, pues puedan ir a hacer prácticas, hacer pasantías. Es decir, cómo vincular al sector comunitario dentro de las actividades educativas de la institución. Entonces, eso también mezclado, pues, o también se redunda también con los recursos que dispone la institución. Entonces, también deben estar ahí listados, si se quiere,
¿con qué cuenta la institución? ¿Cuántos docentes? ¿Cuántos computadores? ¿Cuáles son los recursos económicos, tecnológicos que posibilitan, por ejemplo, que se pueda desarrollar los objetivos institucionales? Entonces, queremos ser una institución que desarrolle mecatrónica o quiere desarrollar pensamiento computacional en los estudiantes, pero no cuenta con los elementos tecnológicos, pues ahí nos vamos a dar cuenta que ese objetivo que nos hemos propuesto, pues no se va a poder cumplir. Y si no los tenemos, pues tendríamos que utilizar o tendríamos que tener eh, eh, alguna alianza estratégica con la comunidad que nos permita cumplir esos objetivos. También las otras articulaciones que tienen que ver con, digamos, esas actividades extracurriculares. Recuerden que se propende que no solamente haya actividades escolares, sino que también haya una estrategia que permita el intercambio con otras instituciones, con otras expresiones culturales, y también se contempla dentro de la estrategia de la construcción del PI. Por eso, y un ejemplo de esto es cuando se cancela un convenio, una institución ya no sigue más, pues toca hacer una reformulación o un cambio en esa estrategia comunitaria que le permita a los docentes, que le permita a los estudiantes y a los docentes, pues poder desarrollar sus prácticas deportivas o sus prácticas culturales con otras instituciones. También está la gestión administrativa, lo que tiene que ver con toda la organización administrativa, que posibilita también el funcionamiento de una institución. Y eso también se ha establecido o también se establece dentro del PI, es decir, se incluyen también a las secretarias, al pagador, al contralor, todas estas acciones que hacen parte. Entonces, el traslado de un estudiante a otro, pues tiene toda una documentación que tiene que estar ahí presente, cómo se hace virtual, se hace física. Entonces, todos esos elementos que constituyen que posibilitan la gestión educativa, que posibilitan el hecho educativo, que vuelvo y lo reitero, ya lo he dicho en varias oportunidades, que no se reduce a el espacio del aula, pues también está involucrado ahí. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el sistema de gestión de la calidad? ¿Ya? ¿Cómo va a ser la evaluación institucional? Que a pesar que, digamos, haría parte del plan de estudio, pues tiene que ver también cómo se evalúa, cómo se promociona las actividades académicas, porque eso tiene que ver con la gestión administrativa, porque se tiene que cargar al sistema que es que hoy es público y que es nacional y que permite que cualquier persona pues lo pueda ver en cualquier parte pues que esté en el sistema. ¿Profe? Y también el PI pues también presenta pues programas para el desarrollo humano. Y esa es una parte bastante compleja dentro, digamos, de lo que propende la misionalidad o que propende un documento como estos. Y es que también comprendiendo que la educación, digamos, de los educandos de la básica, primaria o secundaria, no solamente no solamente les compete a los niños y a las niñas, sino también a su entorno familiar, pues también se propone que haya todo un proceso de formación con los padres, ¿ya? Que todo tiene que ver con la promoción también de lo administrativo de la comunidad, y por eso, digamos, las escuelas de padres o las asociaciones de padres también se promueven o debe ser promovida en este documento para que se lleven a cabo, para que se pueda vincular a la familia con el proceso de formación educativa. Digamos, si esto aquí ya pudiéramos quedarnos en esta discusión, de cómo se vincula a las familias, de cómo es una de las estrategias más complejas, de cómo se puede establecer un documento PI, pero que no pueda funcionar
pero que sin embargo, a pesar de que sea una estrategia muy complicada de llevar a cabo en algunos espacios más exitosos que otros, pues debe contemplarse. O sea, también se contempla que dentro de un documento como este, donde debe propender a la garantía del derecho, es decir, a la garantía del derecho a la educación de los estudiantes, también se va a contemplar a las familias. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, ahí termina como la estructura del documento. Es un documento que busca orientar el hecho educativo, que busca orientar que se garantice el proceso de formación del estudiante, pero que también sea una ruta que permita al estudiante, al padre de familia, a la comunidad, al docente y al directivo, saber hacia dónde va el proceso de formación o el proceso educativo. Entonces, y sobre todo piénsenlo cuando se llega nuevo a una institución educativa. Entonces, lo primero que se le debe, que cuando se llega a una institución educativa, lo primero que se debe pedir es el PI, porque el PI es la ruta, es la navegación, es el que me indica qué es lo que se hace, qué y cómo se hace en la institución. Pero debe ser claro, debe ser conciso, debe ser real y también me deben dar los elementos que me digan cómo eso que se está haciendo se va a evaluar, si se cumple o no se cumple. Entonces, para ir cerrando este espacio, para que le demos paso ya al ejercicio de conversa y de preguntas, el documento PI es el documento más importante en la institución educativa, en tanto que nos dice qué se hace y cómo se hace, quiénes son los responsables y cómo lo ejecutan, ¿ya? Y que ese documento es realizado por una comunidad educativa que está en un contexto puntual, que está en un contexto social puntual, económico, comunitario, cultural, ambiental, que está respondiendo o que debe responder a unas necesidades que son determinadas por esa propia comunidad y que está en constante cambio o que se va cambiando de acuerdo a las circunstancias o a los propósitos también de que se han establecido. No es que cada año se tenga que hacer cambios. A menos que haya una cuestión como la pandemia, pues se pueden hacer cambios. Pero si se han establecido una ruta a 4 años, pues lo ejecutan y posteriormente, digamos, lo evalúan y hacen los ajustes necesarios. Yo considero que lo más cercano a un PI en términos de la administración pública es un plan de desarrollo, ¿ya? O sea, funciona con la misma dinámica, es decir, hacia dónde va la institución y cómo se ejecuta. Ahora, esos planes de desarrollo en la administración pública, pues son consensuados con la comunidad, porque son los que les permiten cumplir los objetivos de desarrollo o los objetivos, en este caso, de formación. Y por eso, como dice la profe Lisbeth aquí en el chat, pues debe ser de conocimiento público. Yo sé que la participación comunitaria puede ser complicada, pero cada vez que se puede hacer un ejercicio de conocimiento y de co-construcción del país se debe de hacer, porque ahí eso nos va a permitir, uno, que haya participación comunitaria y dos, que se sepa qué es lo que se está haciendo. ¿Ya? Yo dejaría por aquí para que, digamos, demos espacio a la conversa. Ahí las diapositivas de imágenes, digamos, de las que están de ahí para abajo, pues explican sobre todo la parte de los principios y fundamentos, qué es lo que debe de ir o cómo se puede desarrollar. ¿Listo? No sé. Muchas gracias, compañero Oscar. Ha sido muy amable, muy interesante lo que nos ha contado el día de hoy, en la noche de hoy. Abrimos entonces, compañeros y compañeras, el espacio de preguntas, de conversa con el compañero. Luis Alfredo Mancipe ha levantado la mano. Tiene la palabra, compañero.
Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches, Alfredo. Profesor Oscar, muchas gracias por su aporte. Todo lo que usted ha dicho sobre el PI es interesante realmente. Yo le voy a hacer una pregunta, pero antes voy a plantearle una inquietud que tengo hace días. Yo trabajo en el campo, en la parte rural, ¿sí? El PI es una construcción colectiva y obedece prácticamente o se deriva de la autonomía que tiene cada educación institutiva para desarrollar su proceso educativo, pero teniendo en cuenta el contexto en el cual está inmersa la institución educativa. Bien, resulta que si se elabora un PI de una institución educativa rural, la misión, la visión del horizonte institucional, todo está elaborado con base en el contexto rural. Hasta las mismas metodologías, y le pongo un caso: primaria, escuela nueva, básica, secundaria, postprimaria, y la educación media que se empata con la parte del SENA. Entonces el país está contemplado todo lo que tiene que ver con la parte rural, y es un proyecto educativo, pues, si usted, factible, evaluable y reúne las características. Y entonces la pregunta, ahí sí va la pregunta. Yo digo, ¿qué diferencia hay allí? Le pregunto, con esta aclaración que le hago sobre el PI. Y si usted va a mi colegio y lee el PI, dice, esto es netamente rural. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el PI y el PER? Yo tengo entendido, usted me dirá si estoy equivocado, que el PER nace después del PI. Sin embargo, las instituciones educativas rurales siguen trabajando con PI y no le han dado paso al PER. Entonces, dos preguntas en una, disculpe. ¿Qué diferencias hay, como las más significativas, no? ¿Y por qué nace el PER, estando un PI estructurado ya dentro de un contexto netamente rural? Gracias, esa es mi inquietud y mis preguntas. Listo, profe. Asieva también levantó la mano. Entonces, no sé si damos una ronda de tres preguntas, profe, para que tengas luego la posibilidad de responder. ¿Qué me dices? Bueno, como usted... ¿Hay más preguntas? Sí, sí. Para que Sí. sigan mirando para acá. Pregunta. Tiene la palabra. Sí, buenas noches a todos y a todas. Hola, Enrique. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, es la siguiente pregunta al compañero Oscar para como contextualizar lo que se está planteando el PI. Bueno, ahí cuando nosotros planteamos lo del PI, él hablaba de que era contextualizado, de que había que contextualizarlo. De eso no cabe duda, pues, de acuerdo a lo que se ha planteado en la ley y lo que dicen los decretos. Pero en esa parte, en esa dinámica de contextualizar, se ha presentado un fenómeno a nivel nacional, que son las pruebas externas. Con esas pruebas externas, esa carta, desde mi punto de vista, ¿no? Esa carta de navegación ha perdido mucha fuerza. ¿Por qué? Porque actualmente nos hemos dedicado a nivel de las instituciones públicas o privadas a unos resultados. ¿Eso a qué lleva? A que los estudiantes en los últimos años, 10 y 11, se preparen para esas pruebas. Y el prepararse de esas pruebas los lleva solamente a pensar en esos resultados para rankear la institución y dejando a un lado todo lo que tiene que ver con los fines ideológicos, que es lo más relevante de lo que está pasando ahí. Desde esa línea, yo diría que la parte de agrupar, por ejemplo, cuando usted lo mencionaba, cuando se agrupaba el PI con la nueva reestructuración de una sede a otras sedes, una sola sede quedó la sede principal y con varias sedes, y contextualizarse voluntarmente, ¿no? Porque a veces se le da prioridad solamente a la sede principal y las otras quedan excluidas, y los contextos cambian. Al cambiar esos contextos,
pues pensar en un PRI que unifique todas las instituciones educativas, porque algunas son muy alejadas. Un ejemplo, el que está planteando el compañero Alfredo Mancipe, donde en la zona rural son muy dispersos y los contextos son diferentes. Y agrupar un PI ahí se vuelve bastante complejo, ¿no? Se trata pues de llegar a algo macro, pero pues con conceptos muy generales. Y se deja a un lado pues lo micro, ¿no? Porque anteriormente se tenía mucha fuerza en las instituciones cuando estaban divididas. Bueno, no me alargo más, solamente quería como para que tener en cuenta esa parte y que yo veo que esos fines teleológicos de la forma como lo estamos viviendo actualmente, y usted lo mencionó, se están perdiendo a nivel de las instituciones por esas pruebas externas que se están evaluando actualmente. Muchas gracias, Alfredo. Profe Oscar, aquí en el chat le preguntaron que el compañero José Ignacio Jiménez, en cuanto a la extensión del documento, ¿hay un límite? Hace esa pregunta. Y lo dejamos ahí para que pueda responder, profe. Luego hacemos otra ronda. Vale, gracias. Frente al PER, al proyecto educativo rural, es relativamente nuevo, porque tanto el PER como el comunitario, digamos relativamente nuevo, y cuando digo relativamente nuevo son los últimos 10, 15 años. Y eso no parece nuevo, pero es nuevo en términos de lo institucional, porque los cambios institucionales son bastante lentos. Uno cree que con la ley la 115, donde decía que a 1997 todas las instituciones educativas deben tener un PI y eso iba a estar perfecto, no. Hoy todavía tenemos muchas instituciones educativas que, digamos, no tienen consolidado un proyecto educativo institucional. El PER es nuevo, además que nace producto de las reflexiones y las discusiones de los diálogos de paz con las FARC, dentro de uno de los componentes que tiene que ver con la educación, y se dice que se debe prestar atención especial a la educación rural, ¿ya? Sobre todo porque la educación rural o la educación en contextos rurales tiene altos índices de deserción, es decir, de deserción y también de garantía de derecho a la educación. Por tanto, se requiere reconocer las condiciones específicas de los estudiantes de la ruralidad. Entonces, el PER, digamos que, aunque es un cambio de palabra, sí quiere ajustar, o quiere prestar especial atención a los contextos de la ruralidad. Y los contextos de la ruralidad en Colombia son disímiles, no son iguales. Porque una cosa es la ruralidad en el Valle del Cauca, y una cosa es la ruralidad en la Amazonía o en la ruralidad en el Cauca. Entonces, los PER que apenas están comenzando a implementar o apenas están dando las primeras discusiones, pues tiene esa intencionalidad de reconocer los contextos específicos de la ruralidad, ¿ya? Y que en ellos, digamos, hay unas condiciones diferentes. Por ejemplo, usted lo decía, la escuela nueva. Los contextos de la ruralidad, por las poblaciones cada vez más disminuidas, por ese tránsito hacia la ciudad, pues requieren modelos pedagógicos pensados también para la ruralidad, donde hay menos niños, donde hay menos docentes, menos capacidades instaladas, y eso requiere nuevas discusiones, o requieren también nuevas situacionalidades. Entonces, la diferencia está, profe, en básicamente reconocer los contextos particulares. Digamos que cuando se pensó el proyecto educativo institucional, se pensaban las instituciones como neutras. Entonces, digamos que no le podemos cambiar, o no se le ha podido cambiar el nombre a decir, no sé, proyecto educativo urbano, digamos, para poner en esos términos.
Y más bien lo que se ha hecho con los nuevos referentes, digo que relativamente nuevo, es uno, ponerle lo comunitario, es decir, que también en contextos comunitarios, sobre todo étnicos, ya sean indígenas o afrocolombianos, pues hay que gestionar la educación de manera diferente a cómo se gestiona en la urbanidad. Y lo mismo pasa en contextos rurales. Lo que pasa es que los contextos rurales son un poco más complejos. ¿Por qué? Porque en los contextos rurales, pues tenemos, digamos, tres actores, llamaríamos los que hoy se reconocen como actores o grupos de especial derecho de protección, que son las comunidades indígenas, las comunidades afros, palanqueras y raizales, y las comunidades campesinas, ¿ya? Entonces eso implica que toda la disposición educativa esté orientada también a preservar los usos y las costumbres de estas comunidades. Por lo tanto, el hecho educativo pues hace que sea mucho más complejo y digamos esto lo voy a emparentar con un poco lo que decía el profe sobre las pruebas externas. Claro, y ahí pareciera entonces que hay como una contradicción entre responder a las dinámicas internas, pero también hay que responder a las dinámicas externas. Pues, profe, yo no tendría una respuesta puntual frente a eso, porque también me encuentro frente a esa misma situación como docente, y es que pues hay unas dinámicas que hay que responder internas, pero también hay unas dinámicas de conocimiento que hay que responder. Sin embargo, me gustaría responderlo tomando la palabra de un profe que nos decía era que, pues, eso, hay que responder a las dos dinámicas. Ahora, la pregunta es cómo respondemos a las dos dinámicas, pues de manera integral. No, y eso no es fácil, o sea, eso es de años, eso es de constantes reflexiones, de constantes ejercicios, pero que, por lo tanto, hace que el ejercicio docente, el ejercicio pedagógico, si se quiere, lo he dicho ya en varias oportunidades, pues no se resuma al ejercicio de aula, sino que responda a unas dinámicas educativas que trascienden el aula. Y no se me malinterprete eso con diciendo que entonces hay que sacar a los estudiantes del aula, no, sino que el ejercicio de las prácticas, si se quiere, llamémoslas tradicionales, pues tienen que transformar y comprender que hay ejercicios que la educación debe trascender más el acto cognitivo o el hecho del conocimiento memorístico, eso ya todos lo sabemos, aquí no estoy inventándome nada, pero que hay que responder a esas dinámicas que si se quiere un sociólogo pues, va a llamar de localidad, ¿no? Es decir, a pesar de que estamos en contextos locales, pues también estamos en contextos globales y por lo tanto hay que establecer esos diálogos. Ahora, esto hay que tenerlo presente en el diálogo institucional. Por ejemplo, ¿a qué le vamos a responder? ¿A qué le vamos a dar cuenta? Entonces, por ejemplo, recuerdo un rector de una institución educativa aquí aquí en Cali y decía, pues vea, pruebas de estado, pruebas PISA, pruebas y pruebas, pero aquí nuestros muchachos están matando porque es un contexto de violencia. O sea que para nosotros lo primordial es la convivencia. Para nosotros lo primero es que estos muchachos, digamos, tengan otro tipo de formación y por tanto nuestro proyecto educativo en los próximos años va a estar orientado a eso, más allá de que las pruebas pues no nos vayan a favorecer en términos de puntaje. Entonces, allí es un diálogo sobre el contexto. Como hay instituciones educativas que hay diálogos, perdón, hay contextos sociales más favorables que otros y bueno, le vamos a apostar a estas pruebas. Entonces, yo creo que ahí radica la particularidad de cada institución y el diálogo, yo llamaría diálogo sincero de la comunidad educativa frente a cuáles van a ser los objetivos que quieren desarrollar. Y lo conecto un poco con lo que usted decía, y eso implica con la contextualización, o sea, implica reconocer el contexto en donde se desarrolla la institución educativa. Claro, yo estoy un poco
creo que este ejercicio de institucionalización y de juntar instituciones complica el hecho, digamos, contextual, pero no lo hace imposible. Lo que pasa es que eso implica desarrollar metodologías que permitan reconocer la diversidad, pero que también responden porque también se podría responder a un ejercicio colectivo, a un ejercicio, digamos, institucional. No es fácil, además no es fácil por los tiempos, por las semanas de desarrollo institucional que muchas veces son cortas o que se ocupan para otros menesteres, pero que hace parte, digamos, del diálogo que se debe desarrollar para, digamos, propender para un mejor proceso educativo. Y frente a la extensión de un PI, más que responder a las dinámicas de extensión de tamaño, además que hoy cada vez más se está pidiendo que los documentos sean mucho más concisos en esta idea de la economía del lenguaje, además porque cada vez más se está leyendo menos, o de manera mucho extensa, sino que, o que la información sea mucho más compacta. No hay digamos, un número. ¿Qué es lo que se pide? Que responda, digamos, a esa estructura. Y si usted responde en esa estructura, voy a poner un número de manera aleatoria a 60, 50, 80 páginas, pues está bien. Ahora, también hay anexos. Entonces, por ejemplo, documentos, el sistema de evaluación, que por lo general también está incluido en el pacto de convivencia, pues es otro documento. Entonces, lo que uno puede hacer es un documento orientador, digamos, muy conciso, pero que tenga anexos que, de acuerdo a las necesidades de profundización, pues quien lo requiera, pues vaya y lo consulte. Bueno, la verdad no sé si haya respondido a las preguntas. Sí, podemos. Profe Luis. Sí, profe, me quedó claro, le agradezco muchísimo. Bueno, no sé si la compañera Nora quiera tomar la palabra o si leemos lo que ella escribió aquí en el chat. ¿Qué me dice Dora? Bueno, es que Dora nos escribió aquí larguito. Lo voy a empezar a leer, pero si la profe luego quiere complementarlo, lo puede hacer. Entonces dice así: personalmente me parece que el PI debe ser más nacional que institucional, ya que se evalúa al estudiante con una prueba ICFES estándar para todo el país. Deberían en esa prueba tener una parte para cada contexto y así los estudiantes no saquen tan bajos puntajes en determinado lugar. También deberían mirar cómo lo hacen en otros países. Por lo menos en Estados Unidos, desde la primaria empiezan a preparar los estudiantes y al final, grados 12 logran superarlas. También enseñan muy similar. Cuando digo similar es porque si un estudiante cambia de colegio, así sea de una ciudad a otra, no encontrará diferencias ni se atrasan las materias como acá, que entran perdidos y les toca ponerse al día por su cuenta. Luego nos dice, y desde primaria hay maestros especialistas en cada materia y sacan mejor preparados a X o Y estudiante. No sé si la profe Dora está por ahí. Dora, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Porque es que si nosotros como docentes miramos si es maluco o es bueno, hay veces comparar, pero miramos que los colegios que están sacando en el momento los mejores puntajes en el IFES para sus estudiantes tienen desde la primaria al profesor especialista en español, entonces ese profesor motiva al estudiante a que lea y que lea un poquito más. Si es de biología y X, de la materia que sea, si el profesor es bueno en matemáticas, va a sacar unos muchachos muy buenos en matemáticas, pero yo siento que esa mezcla de un pobre profesor de primaria, de planear con todas las materias, no llega a ningún buen fruto. Cuando el muchacho llega a sexto, el muchacho no te quiere leer, porque no sé, yo no quiero echarle la culpa a los maestros allí de preescolar y primaria, pero si el muchacho desde la preescolar viene y usted le dice al papá,
necesito estos 5 libros, el papá te los compra. Pero cuando ya el muchacho llega a sexto y el profesor está necesitando leer un libro cada 15 días, el estudiante y el padre de familia se rebelan. ¿Por qué? Porque nos falta mucha educación y estamos muy atrasados en las lecturas, y con la lectura es que el muchacho va a salir muy bien en toda clase de pruebas que presente. Y para mí, cada materia tiene que tener un profesor especializado allí, porque yo estoy casi segura que aquí las licenciaturas, los maestros vienen orientados a matemática o a español, y eso prepararía mejor a todos nuestros estudiantes que poner un pobre profesor a dictar todas las materias que a alguna le queda flojo el estudiante. Muchas gracias. Gracias, profe Dora. No sé si Diego Fernando quiera participar, que hizo allí una observación en el chat, y luego la compañera Lisbeth Jacker. Diego nos dice, pero primaria hay veces que se desarticula con el proceso. Y Lisbeth ha estado muy activa. No sé si Lisbeth quiera participar. Sí, por aquí estoy. Dale, Lisbeth, tienes la palabra. Buenas noches a todos, gracias. Pues me confronta mucho la profesora Dora y su apreciación. Yo pienso que no se trata de los conocimientos en sí. Yo pienso que se trata de las competencias que tenemos que desarrollar en los chicos, ¿sí? Esa idea de que tienen que saber muchas cosas para responder a pruebas nacionales o internacionales no nos debería preocupar tanto. Yo pienso que nosotros tenemos que lograr con nuestros chicos, sí, utilizar los conocimientos, claro que sí, pero como herramientas para planear, para ejecutar y para desarrollar proyectos de aula, proyectos pedagógicos articulados, transversalizados, contextualizados con lo que tenemos, con lo que hemos identificado en nuestro contexto específico, aprovecharlo al máximo. Pero para que los chicos y chicas nuestros desde niños empiecen a adquirir y a desarrollar esas competencias y logren enfrentar cualquier contexto, el propio y el ajeno. Chicos que si se tienen que desplazar de un lugar a otro, hayan desarrollado las habilidades necesarias para enfrentar ese otro contexto diferente sin frustrarse, sin decaer, sin retirarse del proceso educativo, sino que por el contrario la diferencia los motive a seguir, ¿sí? Les genere curiosidad, les genere entusiasmo de aprender esas nuevas situaciones, de enfrentarlas y de superarlas. No es tanto los conocimientos en sí para responder pruebas externas, no, de eso no creo yo que se trate. Yo creo que se trata de las competencias para que ellos puedan enfrentar cualquier contexto en forma exitosa. Y eso, como lo decía el compañero que exponía ahora, es una construcción colectiva, es un trabajo de todos, no es de un solo maestro, es un trabajo de todos, aquí participan todos, la familia, los docentes, los directivos, los administrativos, toda la comunidad educativa en general, y si se logra articular y genera esos proyectos articulados, yo pienso particularmente que ahí es donde vamos a lograr exitosamente procesos formativos y educativos que generen chicos que logren triunfar. Es mi pensamiento. Lisbeth, muchas gracias. Voy a leer lo que escribiste Hola, a mano y ya te doy la palabra. qué pena. Diego, ya te doy la palabra. Entonces, Lisbeth nos dice aquí, para ir como cerrando la idea que ella nos plantea, integrar, articular y transversalizar el conocimiento a través de proyectos pedagógicos creativos que permitan la adquisición y desarrollo de competencias, jóvenes y niños que logren enfrentar exitosamente diferentes contextos. Ahora sí, Diego, tienes la palabra. Hola, sí, ¿me escuchas bien? Te escuchamos un poquito lejos, no sé si le pones un poquito de volumen, te acercas, no sé. Pues no sé, creo que estoy como unos audífonos nuevos. Bueno, Ahí, dale. mira, yo considero que lo más, como decía la compañera, no es tanto fijarnos en lo exterior o cómo lo hacen otros, sino apropiarnos de nuestro contexto. Yo creo que el éxito de muchas otras partes fue que vieron su contexto, se apropiaron de las situaciones que tenían, que vieron y buscaron dentro de ellos la oportunidad, porque
es que la oportunidad está ahí. Entonces, ¿cómo enriquecemos o cómo le damos a ellos herramientas o cómo transformamos eso que para nosotros se vuelve una situación o una situación problema en una oportunidad para mejorar el currículo o para mejorar toda la enseñanza? Entonces, y si se trabaja desde ahí, se mejora desde la base todos los resultados y eso se va a ver a largo plazo, lo que han hecho muchas potencias mundiales. Gracias, Diego. Oscar, no sé si quieras decirles algo a los maestros. Sí, bueno, lo último tiene que ver pues, con la discusión que estaba dando y es que, bueno, recuerden que Colombia es un país pluriétnico, multicultural, que reconoce la diferencia pues, a partir de la Constitución del 91 y que por tanto, digamos que una educación contextualizada pues, responde a esa diversidad, ¿ya? Entonces, recuerden que Colombia es un país que tiene 84 lenguas oficiales fuera del español y que habían muchas más y que muchas de esas lenguas hoy están en riesgo de perderse o riesgo de su extinción porque no se enseñan. ¿No se enseñan en dónde? En la escuela. Y muchas veces la escuela terminó siendo un espacio de coartación de esas expresiones culturales como otro tipo de lenguajes. Entonces, yo sí considero que las pruebas o el conocimiento, llamemos academicista, debe ser un resultado, ¿ya? No debe ser el centro, es el resultado. O sea, es decir, un chico, una chica, un estudiante que termine su proceso académico después de 11 años, bueno, más ahora con el preescolar, pues tiene que responder a esas dinámicas académicas, ya que digamos que si se quiere el mundo globalizado las exige. Pero hay otras condiciones que son particulares que también a las cuales también se deben responder, que están determinadas por esa diversidad. Y lo conecto un poco con lo que preguntaba el profe de la ruralidad. Hoy hay prácticas rurales que se están cada vez perdiendo y que son pues, inmateriales para la humanidad y que se requieren, digamos, preservar dentro de los horizontes de una nación. Y por tanto, el proyecto educativo institucional, el proyecto educativo comunitario o el proyecto educativo rural, pues debe responder a esas dinámicas de país, a esas dinámicas disímiles, a esas dinámicas culturales, a esas dinámicas étnicas, campesinas, afros, urbanas también, eh, que no se podrían tramitar de una manera estandarizada, aunque y ya voy cerrando acá, aunque mucho del ejercicio docente que ustedes realizan está determinado por lo que nos determina la norma, ¿no? Entonces están los estándares básicos de competencias, están los sistemas de evaluación, están los sistemas de garantía a la educación, bueno, que hacen que, digamos, de alguna manera estandarizan la educación, pero que terminan siendo también elementos que nos ayudan y constituyen el ejercicio docente. Muchas gracias por el espacio, por escucharme. Espero haya sido de su agrado, espero que le haya contribuido un poco a su ejercicio a futuro y bueno, nos estaremos viendo. Gracias por la invitación. Profe Oscar, muchísimas gracias. Me gustaría hacerle una preguntita al cierre a propósito de algo que usted mencionó, de que usted había hecho parte del proceso de armonización de los PI, ¿cierto? Que convocado pues por la Universidad del Bach. Y me quedé pensando en esa vaina, ¿eso qué es? Porque uno dice armonización, suena como que estuviéramos como haciendo cierto yoga, cierto ritual, ¿cierto? Pero me puse a buscar por la palabra y resulta que eso existe. No sabía, profe. La verdad es que si me llegara a salir en la prueba algo sobre eso, creería que me están poniendo una cáscara. Y es, ¿qué es el proyecto educativo institucional para la convivencia armónica? Yo me quedé pensando y no sabía, profe, yo estoy muy desactualizada, no sé si los compañeros que están en este momento ahí tenían conocimiento de ello. Y buscando rápidamente, tengo que decirlo, lo acabo de hacer a propósito de eso de la presentación que hacíamos de ti de la armonización de PIs, decía que tiene que ver, uno, con innovación educativa, dos, tiene que ver con educación inclusiva,
Entonces, mira que me quedo pensando en lo que decías al comienzo de que es un documento que se va ajustando a los cambios, ¿no? Abierto, flexible, progresivo, de integralidad. Y aparte, acabo de ver que tiene otro componente también que se ajusta también a esa idea de la cultura de la paz. Entonces, mira cómo, juepucha, tiene uno, innovación, que la innovación educativa pasa por poner entonces a conversar eso que se está planteando ahí con las prácticas pedagógicas. Dos, educación inclusiva, porque toda la población que nos llega es diversa. ¿Y qué tiene que hacer la institución? Pues trabajar con ella, ir de la mano, no segregarla, no hacerla a un lado, bueno, en fin. Y tres, se viene lo de la cultura para la paz, que aparte de eso hablamos de un contexto que viene de un conflicto armado interno. No sé si tengas algo que decir allí o queda la tarea para nosotros, porque yo no tenía ni idea de que eso existía, compañeras y compañeros. Profe, bueno, de hecho a mí me parece que uno de los trabajos más difíciles es ser profesor. O sea, porque, y creo que lo he dicho ya en muchas oportunidades, porque no se resume al ejercicio de aula, o al ejercicio típico de aula, más bien para que no se me malinterprete, al ejercicio típico de aula tradicional, o sea, con mi preparación o con mi libro de siempre, y yo voy de la clase. No, porque somos garantes de derechos. ¿Ya? Uno de los primeros garantes de derechos somos los docentes. Es decir, un docente no puede vulnerar un derecho, y menos un derecho de un niño o una niña que es un sujeto de garantía especial de derecho. Entonces, cuando hablamos de armonización, implica eso, lo que se está diciendo, armonizar todo el aparato legal, pero también todas las condicionantes sociales e históricas. Entonces, si bien hay contextos particulares, ya lo hemos dicho acá, pues hay algo que sí nos ha atravesado como nación, que es la guerra. Y en busca de la no repetición, en busca de acabar la guerra, pues se busca una cultura de paz. Y entre la cultura de paz implica que todas las acciones hechas por las instituciones públicas, incluidas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, públicas en el sentido como servicio, pero públicas y privadas, tienen que garantizar una cultura de paz. Ahora, ¿cómo resuelve eso? Pues bueno, pues se tiene que resolver de muchas maneras, y dentro de esas, pues una está, tú ya hablas, pues tiene que ver con la innovación educativa, tiene que ver con reconocer a todos los sujetos en su contexto, tiene que ver con la formación constante, actualización constante como esos espacios, y último, pues tiene que ver con un ejercicio que no se hace, y yo creo que con esto que no es un ejercicio individual, es un ejercicio colectivo, Sí, ¿ya? sí, sí. Es un ejercicio colectivo que se tiene que hacer de manera colectiva. Cada vez más, y una profe hablaba de los proyectos y los proyectos transversales, cada vez son acciones con otros, ¿ya? Que matemáticas se pueda vincular con biología, con literatura y con todo eso, para poder resolver, y es una cosa que como país tenemos que dar, es que los problemas tenemos que resolver de manera colectiva y no violenta. Entonces la armonización tiene que ver con esa cuestión de armonizar los procesos, armonizar, o sea, que no es un documento, que es un documento que responde a unas necesidades de la nación, a unas necesidades de un contexto, ¿ya? Es más esa como la orientación de un PI. Bueno, profe, muchísimas gracias. Maestros, nos queda la tarea. Yo igual encontré un documento, si gustan lo comparto, porque me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Me voy con la pregunta porque me parece fundamental, porque la idea es eso, que vayamos aprendiendo, y gracias al compañero Oscar. Alfredo, habías levantado la mano, qué pena. Profe, tengo tiempo, y preguntarle al profesor Oscar, ¿tengo tiempo para una reflexión de menos de 3 minutos? Pues si el profe no se nos va a ir ya, y con No esto hay problema. para que eso. Mire, como docente de la parte rural, uno de los objetivos de esa ruralidad, especialmente cuando el colegio tiene una modalidad agropecuaria, es que el estudiante no abandone el campo, y que si lo abandona a la universidad, regrese a hacer su labor dentro de su contexto, dentro del campo.
Dentro del acuerdo de paz que firmó el presidente Santos con las FARC, el primer punto era ese, RRI, ruralidad, reforma rural integral. Y usted decía, de ahí de pronto nace el PER, ¿no? Entonces, la labor de uno se ve perdida a veces cuando está, digámoslo allí, trabajando con el estudiante, mostrándole la importancia del campo, y más en Colombia, que es un país agropecuario, pero tristemente empieza a ver cómo los padres se llevan los hijos por miedo a que los recluten las guerrillas o los grupos paramilitares en Colombia o los grupos de narcotraficantes, que es lo que hoy en día se vive. Entonces uno allí ve como un poco frustrada su labor, y ahí es donde nosotros debemos apoyar el esfuerzo que está haciendo Petro y que tiene muchos enemigos, obviamente que sí, pero tenemos que apoyar a los procesos de paz, porque es que es la única forma en que podemos recuperar el campo. Muchas gracias, profe y profesores, compañeros. Esa era mi... Creo que la compañera Aida Sanabria había levantado la mano. Qué pena, Aida. Aida, ¿será que tienes el micrófono apagado? Sí, precisamente lo expresé allí por escrito en los comentarios, que nosotros estamos viviendo en estos momentos, y más las que trabajamos en la parte suroriental de acá de Cali, y, no sé, y creo que en las demás ciudades de Colombia, nos está afectando la parte de las guerras entre los muchachos, pandillas, y, y precisamente esa parte de la violencia entre los mismos padres, entre los mismos muchachos. Entonces eso se está generando, o sea, está generando unas problemáticas en las aulas que precisamente nos está afectando a todos, y eso deberían de incluirlo allí, o sea, tomarlo en los PEI, porque ahora se está dando lo de la ley de convivencia, que es muy importante, y eso precisamente es algo que se debe vivir, lo han vivido hasta las mismas compañeras, porque ha habido compañeras que han amenazado. Eh, bueno, todo se está dando a nivel tanto de nosotros como los maestros y a nivel de la violencia. O sea, se debe propender a la paz, ¿sí? Yo manejo a los de pequeñitos de preescolar, pero yo les hablo todos los días en la hora de la asamblea que hacemos cuando empezamos al inicio de clase. Se les recuerda siempre la oración de la paz, se les habla de la paz, se les habla de la no guerra. Entonces ya los niños van y eso lo van expresando en las casas, y pues como mucha gente ha venido de otros, tanto departamentos como también de fuera, venezolanos, entonces todo eso vienen con muchos conflictos, muchas, bueno, diversas formas de vivencias. Entonces todo eso tenemos que llevarlo a la paz. Entonces ahora actualmente también el gobierno está, como decía el compañero del campo, se está preocupando mucho por la parte de la no violencia, de la paz, de unir a la gente, de que haya menos guerra, que haya más paz. Entonces eso nos está afectando, y todo a nivel mundial, las guerras que se están dando. Entonces eso quería comentarlo. Muchas gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias. Han sido muy amables. Profe Oscar, no sé si quiera cerrar ahí con algo más. Muchas gracias. Buenas noches. Sino agradecerle su disposición, y de verdad, como han dicho compañeros aquí en el chat, leo el mensajito que nos dejó la compañera Nancy Otero. Profe Oscar, muchas gracias, excelente intervención y aportes para nuestra formación. George Yepes nos dice, muchas gracias por esta gran oportunidad de conocer otras miradas sobre el PI, tanto al expositor y compañeras de ASPER. Dora Sepúlveda, muchas gracias, y aquí vamos, todos muy contentos porque de verdad que es un espacio de enriquecimiento. Así que bueno, profe, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir su experiencia, su saber, y yo sé que estuvimos en apertura y vamos con elementos que trascienden el prepararnos para la evaluación, sino que también nos vamos con ello para nuestra praxis pedagógica en la escuela. Muchas gracias, Oscar. A ustedes, compañeros, muchas gracias por conectarse. Nos vamos a ver la próxima semana.